Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Los saludo en el amor del Señor. Créanme que es una gran bendición el poder dirigirme y poder saludarlos a todos ustedes en esta mañana. Y a la vez poder enaltecer la palabra de nuestro Padre Celestial. En esta hora quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. Por lo tanto, nos vamos a dirigir a nuestra Biblia y vamos a buscar Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Queridos hermanos, los invito a que inclinemos nuestros rostros y podamos orar por el culto de esta mañana y por su palabra. Alabado sea tu santo nombre, Señor. La honra y la gloria sea solo para ti. Gracias, infinitas gracias por esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das a cada uno de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias nuevamente por todo lo entregado en esta semana, por lo que vas a hacer con nosotros a partir de hoy, Señor. Gracias, porque todo lo que tenemos, Señor, es gracias a ti, Señor. Te pedimos humildemente perdón por nuestras faltas. Enséñanos, Señor, a ser mejores hijos, a ser mejores padres, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Y te pedimos humildemente que intercedas, que te hagas presente en esta mañana en el culto que va dirigido a la honra y la gloria de ti, Señor. Gracias por toda la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar con vida, de tener salud, Señor. Y te pedimos humildemente que puedas interceder en aquellas familias, Señor, que están faltas de alimento, que están con problemas de salud, Señor, para que seas tú el que pueda proveer en aquellos hogares y que seas tú el médico que ellos necesitan. Te pedimos humildemente, Señor, para que guíes el culto de esta mañana. Ten misericordia de cada uno. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Que sea de una gran bendición para todas las personas que tendrán la oportunidad de visualizar este hermoso culto. Bendiciones, queridos hermanos. Queridos hermanos, bendito es el que viene en el nombre del Señor, así que lo vamos a alabar con Hosana. Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo.
con sanidad y redención. Danos lo que tú eres, el secreto de tu corazón. Un pueblo unido vive hoy, con verdad y salvación. Ámanos con tu valor, porque deseamos el reconocer que el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos, vida sobrado, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, sana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Sanidad y redención, háganos lo que tú eres, el secreto de tu corazón. Pueblo unido vive hoy, verdad y salvación. Ámanos con tu amor, porque deseamos el hermoso. El cielo se bata en dos, inundados, y en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Tú eres Hosana, Hosana, Hosana Rey. Hosana, Hosana, Hosana Rey. Hosana, 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 sí Señor, Hosana, Hosana, Hosana al Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Señor, amén. Hermanos, hemos sido criados y el fin máximo del hombre es alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a cantar de su amor, vamos a rendir nuestra vida a que Él sea el centro y tome el control de todo nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros pensamientos. Y vamos a alabarlo con Cantaré de tu amor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mis preguntas. Tu amor me respondió.
Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré tu amor.
Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Nuevamente es una bendición esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Querido amigo y hermano, ¿sabías que la Biblia proviene de la palabra biblios en griego y que traducida al latín significa biblioteca? O sea, esto quiere decir una colección de libros. ¿Sabías, querido amigo y hermano, que la Biblia se compone de 66 libros? ¿Sabías que se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Querido amigo, ¿sabías que la Biblia que contiene el Antiguo Testamento significa que es el antiguo pacto de Dios con el pueblo de Israel? Querido amigo y hermano, ¿tú sabías que el Nuevo Testamento es netamente el nuevo pacto de Dios por medio de Jesucristo con su iglesia? ¿Sabías, querido amigo, que el Antiguo Testamento, cuando se originó el Antiguo Testamento en el hebreo, se llamaba la Tanakh, que esto significa la Torá, la ley, los Nevi'im, que vienen siendo los libros de los profetas, y los Ketuvim, que vienen siendo los otros escritos en el hebreo? ¿Sabías, querido amigo y hermano, que el Nuevo Testamento abre con el personaje de Marcos y termina con el personaje de San Juan? ¿Sabías, querido amigo y hermano, que el Nuevo Testamento se divide en 4 evangelios? Se divide en un libro de la historia de la iglesia, que viene siendo el libro de los Hechos, en 3 epístolas paulinas, en 8 cartas generales, y en un libro que para muchos de nosotros los conocemos como un libro de profecía, y para otros también lo conocen como un libro evangelístico, que viene siendo el Apocalipsis. Querido amigo y hermano, ¿sabías que la Biblia fue escrita durante 16 siglos aproximadamente? Y que fue escrita no solamente en 16 siglos, sino que fue escrita en lugares diferentes y por diferentes reinados, por diferentes reyes. ¿Sabías, querido amigo, hermano, hermana, que la Biblia fue escrita solo por varones? No lo digo esto con intención de querer insultar a las damas de la congregación, a nuestras hermanas. Fueron 40 hombres en particular que Dios escogió para que la Biblia la tengamos hoy en día en nuestras manos. Debido a que el libro de Esther y Ruth, que se nombra como a personajes del sexo femenino, fue escrito por el mismo Esdras. Querido amigo, ¿sabías que cada libro impregnado de la Biblia debía ser canonizado? ¿Tú sabías, querido amigo, que la palabra canon proviene del griego, de la palabra cané, y esto significa una medida legislativa, o sea que el libro debía ser canonizado antes de entrar a lo que viene siendo la Biblia? Querido amigo, hermano y amiga, ¿tú sabías que cada libro debía ser aceptado primeramente por el pueblo al cual se dirigía el apóstol, el profeta? Debía ser primero aceptado por el mismo pueblo y luego llevado a los conservatorios de los rabínicos, los estudiosos de las leyes, bajo una medida no tan solo religiosa, sino que también política, cultural, social. ¿Sabías tú, querido amigo y hermano, y esto es sumamente importante, que Pablo en el Nuevo Testamento era considerado como el gran teólogo, como el padre de la teología? ¿Sabías tú, querido amigo y hermano, que Esdras era el padre del canon del Antiguo Testamento? Fue quien recopiló, reunió todos los escritos para que fuese validado el Antiguo Testamento. ¿Sabías, querido amigo y hermano, que entre el libro de Malaquías, que viene siendo el último libro del Nuevo Testamento, y Mateo, que para nosotros en el latín viene siendo el primer libro del Nuevo Testamento, ocurrió 400 años de silencio que se llama el periodo intertestamentario? Terminando, querido amigo y hermano, ¿tú sabías que el mayor de los requisitos para que un libro, tanto como Mateo, como Marcos, como Lucas, como cualquier libro que se te venga a la mente, para que un libro fuera canonizado debía ser de inspiración divina? ¿A qué se refiere esto, querido amigo y hermano?
que el mismo Dios interviniera en el contenido del libro? ¿Tú sabías, querido amigo y hermano, que el apóstol Pablo, el padre de la teología del Nuevo Testamento, falleció entre los años 68 y 69 después de Cristo, y él no sabía que sus cartas iban a ser consideradas canónicas dentro de este libro que es la Biblia? ¿Sabías, querido amigo y hermano, que si yo no velo y tú, nosotros no velamos por la unidad y el amor, sobre todo el amor hacia la comunidad de la fe, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos de la congregación, no hallamos ningún sentido en todos los puntos mencionados anteriormente? Oremos al Señor. Padre Santo, en este momento, Señor, dirigimos esta palabra que primeramente, Señor, sea usted exaltado, glorificado, y queremos, Padre Celestial, de que el Espíritu Santo se mueva en las casas, en los corazones, en la mente, Señor. Padre, saca todo orgullo de nuestro corazón, todo egoísmo, y coloca un corazón humilde, una mente de humildad, una mente, Señor, alerta, Señor Jesucristo, una mente, Padre Celestial, y un corazón que sea capaz de recibir tu mensaje, Señor. Padre, yo soy un mentiroso muchas veces. Yo soy imperfecto totalmente. Y te pido que me des de tu sabiduría, bendito Dios, para poder soltar tu palabra y que sea de bendición a cada una de las personas, a cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están viendo esta predicación, este mensaje el día de hoy. En el nombre de Jesús. Si usted está ahí en su casa viendo este mensaje, puede decir amén conmigo. Amén, Señor. Querido amigo, me gustaría que pudiéramos en el día de hoy ir al libro de los Filipenses. En el capítulo 4, versículos 10 al 17, encontramos un mensaje, una carta en realidad, querido amigo. Una carta que viene siendo una carta esperanzadora para la comunidad de Filipos, para los cristianos en Filipos. Pablo llamaba no cristianos en sí, sino que los llamaba a los santos de Filipos. Cada vez que escribía una carta, se dirigía como a los santos de Corintio, a los santos de Roma, a los santos de Filipos, a los santos de Galacia, refiriéndose a que los unía el mismo sentir, el mismo Espíritu Santo que ya había sido enviado por el mismo Jesús cuando asciende al reino de los cielos. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 17, me gustaría que pudieran buscarlo y que podamos compartir esta porción de la palabra que el Señor me habló durante estas últimas semanas, y que no tan solo me habló a mí, sino que me impresiona el hecho de cómo Dios sincroniza, cómo Dios entrelaza ese mismo sentir. Estamos compartiendo con los jóvenes hace un día atrás esta porción de la palabra, y me gustaría que pudiéramos entrar un poco más en profundidad. El capítulo 4, versículo 10 al 17 de Filipenses, yo la voy a leer en la traducción del lenguaje actual, y ustedes pueden ir siguiéndolo con la vista. Pablo da gracias a los filipenses. Hay que recordar también, querido amigo y hermano, destacar de que estos subtítulos que están acá impregnados en la Biblia no son títulos que el mismo Pablo escribió o que los discípulos, los apóstoles escribieron, sino que es más que nada un encabezado para dar una idea globalizada de los versículos del capítulo que se va a dar a entender, que se va a dar a predicar, a exhortar. Y en esta versión el título dice: Pablo da gracias a los filipenses. Y mira cómo empieza este capítulo. Hay que recordar de que este libro, se dice, lo más probable es que fue así, de que era el mismo Pablo hablando desde la cárcel de Roma por el hecho de predicar el mensaje de salvación. Lo encarcelaron a él, y el intermediario para poder escribir esta carta no fue en sí el mismo Pablo. Pablo exhortaba a través de esta carta, pero quien lo más probable escribió en mano esta carta fue Timoteo, ¿sí? Pero con los pensamientos, con el ideal de Pablo. Y dice acá Pablo: me alegra mucho que, como hermanos en Cristo, al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado.
solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga absolutamente nada. Fíjate este versículo que muchas veces nosotros lo exhortamos y lo predicamos, pero mira el contexto de este versículo. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones, dice la versión TLA, y en su versión 60, para los que tienen la 60, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, hay un pero acá. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. No lo digo, dice Pablo, no lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. Que el Señor bendiga su palabra. Esta es la palabra de Dios impregnada a través del apóstol Pablo, el padre de la teología del Nuevo Testamento. Yo escribí algunas preguntas para compartir con ustedes el día de hoy, queridos amigos y hermanos, y espero que también podamos reflexionarlas juntos. Y es, ¿por qué debemos estudiar este libro, Filipenses? No sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de poder leerlo, de poder interactuarlo con alguien, con tu familia, con tu amigo o hermano en la fe. Pero ¿por qué debemos estudiar este libro? Y escribí un pequeño resumen del por qué. Se debe a que Pablo dio aliento a los santos de Filipos. Esto quiere decir a los hermanos de Filipos, ¿cierto? Y les exhortó a permanecer firmes en la unidad. Y no tan solo eso, sino que también a trabajar juntos para defender la fe en el mismo Dios, en el mismo Padre, en el mismo Salvador. Muchas veces tenemos a Pablo como el paradigma de victoria sobre victoria, de que pensamos de que muchas veces Pablo estuvo más caminando sobre el agua, pero podemos ver en la escritura de que el agua anduvo sobre él más que él sobre el agua. Vemos que pasó más tribulaciones que momentos de felicidad, ¿cierto? Aunque si nos damos cuenta en cada una de sus cartas, él, pese a las dificultades que se encontraba, siempre animaba, gozaba en el Señor siempre, anímense unos a otros, el amor todo lo puede. Si se dan cuenta, siempre tenía una de estas palabras inspiradoras por medio del Espíritu Santo para poder inspirar a las diferentes congregaciones, a las diferentes naciones, a las diferentes comunidades en la fe, a los santos de las comunidades en la fe. Y pensamos que Pablo, podemos tener una noción de él como este padre teólogo, o sea, de un varón que lo más probable es que tuvo un estudio profundo de lo que viene siendo una teología basada en la divinidad de Jesucristo, no basada en la idea del hombre, no basada en la ley del hombre, sino que basada en la ley divina del Padre. Y bueno, como comentábamos recién, ¿quién escribió este libro? O esta carta en realidad. Y claro, se menciona a Timoteo. Si ustedes también pueden ahí hojear su Biblia o sus celulares, encenderlo, pueden verlo también en Filipenses capítulo 1, versículo 1, que se menciona a Timoteo junto con Pablo cuando dirige esta carta, ¿cierto? Dice a los santos en Filipo, yo, Pablo, ¿cierto? Usa la primera persona de Pablo junto a Timoteo. Y es lo que les comentaba recién, que lo más probable es que esta carta fue Pablo quien está hablando, ¿cierto? La está redactando oralmente a los filipenses, pero lo corrobora Timoteo, quien actuó como el escritor de la carta de Pablo, ¿ya? Obviamente la carta iba en dirección de Pablo a los filipenses, ¿ya? Y no era un mensaje cualquiera, si tú te das cuenta en esta carta. A propósito, para no desviarnos del tema, esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 58 al 60 después de Cristo, o sea, ya estamos hablando 60 años, 58 años, 60 años después
del nacimiento de Jesús, cuando vino aquí a la tierra. 58, 60 años aproximadamente. ¿Y dónde se escribió esta carta? Buscando en diferentes fuentes ahí, en algunos estudios que tenía por ahí, encontré que Pablo se encontraba encarcelado en Roma, debido a predicar el Evangelio, a anunciar la buena noticia, la buena nueva. Tenía muchos roces porque veían a Pablo como un gran apóstol, como un gran teólogo, que ganaba mucho terreno con la predicación por medio del Espíritu Santo. Entonces, había muchas ciudades en las cuales intentaban negar el mensaje de salvación, por eso es que arrestaban. Varias veces Pablo fue arrestado por lo mismo, por estar predicando y exhortando la buena noticia. Y en esta situación, cuando escribe Filipenses, se encuentra encarcelado en Roma. Ustedes pueden ver también ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 7, para que vean que no estoy inventando esto, o también por ahí en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Incluso también podemos encontrarlo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, versículo 16 al 31, donde se habla que está dando a conocer su carta por medio de la cárcel en Roma, hacia la comunidad de Filipos. ¿Ya? Y como comentábamos, no es un mensaje cualquiera no es una carta cualquiera. Podemos notar que es una carta esperanzadora, podemos notar que es una carta la cual él, estando en la misma cárcel, insta, motiva, empatiza, alegra a la comunidad de los filipenses. ¿Ya? Y no tan solo eso, a mí me llama mucho la atención. Esto es con el más debido respeto a cada uno de ustedes. Yo pienso de que cuando uno lee un texto fuera del contexto, pienso que es un pretexto ese texto. Debido a que nosotros podemos sacar un texto de la Biblia y podemos utilizarlo para nuestro propio bienestar o para nuestro deleite o para nuestras propias ideas. Pero déjame decirte, querido amigo y hermano, que cada uno de estos versículos, la palabra en sí impregnada en cada una de estas hojas, fueron escritos en lugares específicos, bajo un dominio específico, bajo una comunidad específica. Pero cabe destacar de que cada uno de estos mensajes impregnados en cada una de estas hojas, se puede sacar el mayor provecho a la comunidad cristiana en la cual nosotros vivimos hoy en día, a las situaciones reales que pasamos similares a los discípulos, a los apóstoles, a los profetas, ¿sí? Entonces queremos sacarle en este momento el mayor provecho a este capítulo 4 de Filipenses, donde Pablo, imagínate, el teólogo de teólogos, el padre de la teología, aquel que se había preparado teológicamente, había tenido un encuentro con Dios por medio del Espíritu Santo, ese Pablo, estamos hablando de ese Pablo, agradece a los filipenses. ¿Y por qué agradece? Desde la cárcel de Roma. Dice el versículo 11, no lo digo porque esté necesitado. Él está diciendo de que ha aprendido a vivir en diferentes situaciones, circunstancias de la vida, tanto en la pobreza como en la riqueza, tanto estando satisfecho o insatisfecho. Y esto no lo está diciendo desde una oficina o sentado, ¿cierto? Cómodamente, lo está diciendo desde una cárcel, quizás con frío, quizás con el agua hasta los talones, ¿cierto? Pero él escribe un mensaje esperanzador por medio del Espíritu Santo. Y me gustaría que pudiéramos ver ahí el versículo 13, que mire, nosotros como cristianos, pienso que muchas veces también caemos en ese pequeño error de tomar un versículo y de utilizarlo como lema, de que todo lo podemos en Cristo y que lo podemos, y que yo lo puedo en Cristo, y que tú lo puedes en Cristo, y que yo lo puedo. Pero si impregnamos esa mirada más globalizada en lo que viene siendo el contexto del versículo, podemos darnos cuenta que Pablo estaba pasando necesidades y expresa diciendo, pero Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Querido amigo, no importa la situación en la cual tú estás pasando, amigo, hermano, hermana, no importa la cárcel más profunda que estés viviendo, en este día Dios puede sacarte de ahí.
Si tú lo crees así, tú puedes decir amén en tu casa. Dios puede sacarte de la cárcel más profunda que estés viviendo en este momento, en la soledad, en el quebrantamiento, en la indiferencia, en esa cárcel que tú estás viviendo. Y sabes qué, cabe destacar, y yo quiero destacar el mensaje de hoy, es en el versículo 13 en adelante, que dice Pablo que Cristo me da más fuerzas para seguir adelante. Pero no tan solo eso, él dice, pero sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. O sea, estamos hablando del padre de la teología, de un varón experimentado, de un varón que sabe lo que está diciendo, que sabe lo que está presentando, el mensaje que está presentando, pero aún así él dice, pero sin embargo fue muy bueno, de mucha bendición, el recibir ayuda de parte de ustedes, ayudarme en mis dificultades. Yo quiero que nos detengamos acá un momento. Creo que no está mal que nosotros pensemos de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque para muchos de nosotros ese es un versículo lema. Yo he escuchado a varias personas de diferentes congregaciones que tienen ese versículo como su lema. Mi versículo favorito es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otro hermano lo mismo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces se predica de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nos olvidamos de que Pablo, date cuenta de esto, Pablo, el teólogo, el padre de la teología, está diciendo de que todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero gracias a la ayuda de los filipenses, gracias por esa ayuda que le prestaron, que le brindaron en esas dificultades. Y comienza a explayarse diciendo al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia, al principio, en sus primeros viajes, si ustedes se dan cuenta ahí, él dice que los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Acuérdense de que Pablo hizo muchos viajes misioneros, muchos viajes presentando el Evangelio. Pero él dice, pero ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Y mira, me cabe destacar esto. Aun cuando estuve en Tesalónica, hay que recordar también, si usted no lo sabía, el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses, bueno, aproximadamente se escribió en el año 50 después de Cristo. Y cabe destacar de que ahí está nombrando que él cuando estuvo en Tesalónica, ni siquiera recibió ayuda de esa misma comunidad cristiana, de los santos de Tesalónica. O sea que él había dado por hecho de que en Tesalónica iba a recibir, se iba a brindar de mucha más ayuda que de los filipenses, de los habitantes de Filipo. Pero fue totalmente diferente. Él dice de que aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. Y miren lo que dice acá, no lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios lo tome esto en cuenta. O sea, él está diciendo que no es por él, no es por el bien que los Filipos le hicieron a Pablo, sino que es más bien para que Dios les tome en cuenta ese favor. Esa ayuda, ese extender de mano hacia Pablo en sus tribulaciones, en sus dificultades, en aquellas cárceles que pasaba Pablo, pero aún así entregando un mensaje esperanzador, un mensaje quebrantador de esperanza. ¿Por qué se escribió esta carta? ¿Por qué se escribió? Uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta fue expresar gratitud, ese afecto entre amigos, entre hermanos en la fe, el apoyo de los santos de Filipo durante este segundo viaje misionero y su encarcelamiento en Roma, más encima encarcelado, demostrando un mensaje, dando a entender un mensaje esperanzador. Me gustaría dar una característica de este libro y fue la que anoté y fue la que más me llamó la atención y yo quiero compartir contigo, querido amigo, a ti que estás pasando quizás una tribulación en este momento o quizás estás bien en tu casa, estás cómodo, estás contento, tienes trabajo, quizás no tienes trabajo, pero tienes el gozo del Señor impregnado dentro porque el Espíritu Santo habita en ti. Quiero que sepas una cosa. Una de las características que más me impresiona de esta carta, de esta epístola, es que uno que es escrita desde la prisión, y los mismos eruditos describen esta carta como el más feliz de los escritos de Pablo. O sea que
no importaba la situación, no importaba la agonía, sino que los mismos eruditos consideraron que esta carta fue una carta inspiradora de felicidad de Pablo hacia sus hermanos en Filipo. No solamente agradeciendo el favor que le estaban haciendo, sino que también pidiéndole a Dios que le tomara en cuenta ese favor que estaba haciendo estos hermanos hacia él. ¿A qué voy con este mensaje, querido amigo y hermano y hermana? Que quizás sí lo podemos todo. No, no es quizás. Sí lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. Eso es verdad, es cierto. Pero dentro de ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Sabes cómo sería mejor? Es que todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú, yo, todos juntos. Lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque ese Cristo me da fuerzas, nuevas fuerzas para seguir enfrentándome a diferentes tipos de clases de situaciones. Se enmarca en este cuadro de ayuda de la comunidad de Filipos hacia Pablo. Querido amigo, muchas veces nosotros pasamos tribulaciones y pensamos de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero detrás de esa tribulación y detrás de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay una cadena de oración por usted y por mí. Hay hermanos arrodillados orando por usted y por mí. Hay santos de la iglesia de Tierras Blancas, santos de la iglesia de Halcones, de la Misión del Bosque, de la iglesia de Montesión que están orando y ayunando por ti. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos juntos, como un solo cuerpo, como uno solo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es bueno el pensar egoístamente de decir, yo lo pongo en Cristo que me fortalece y que me dé lo mismo, mi hermano, que me dé lo mismo la comunidad de la fe. No se trata, el Evangelio no se trata de eso. Porque Jesús mismo en su oración dijo que sean perfectos en unidad, o sea, que ese todo lo puedo sea en perfección de unidad. Si tú lo puedes en Cristo que me fortalece, yo también lo puedo. Y juntos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque si uno está solo, ¿quién va a ver que lo levante a ese que está solo? Pero si estamos juntos en este camino, en esta pandemia que nos ha tocado vivir en este tiempo, no va a haber que lo levante si hay uno que está solo. Pero si estamos juntos, podemos arrodillarnos y orar el uno por el otro. Y así como este mensaje inspirador y esperanzador que entregó Pablo a los filipenses, puede ser impregnado también en nuestras vidas. Y pensar de que, ¿sabes qué, hermano, amigo y amiga? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece porque nos tenemos. Tú me tienes a mí y yo te tengo a ti, y tenemos al Consolador, al Espíritu Santo. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son uno solo, impregnado en cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si oramos? En nombre de este mensaje, quise colocarle una carta. El nombre que le coloqué fue una carta de agradecimiento, porque hay mucho que agradecer a Dios primeramente, y también hay mucho que agradecer a la comunidad de la fe. Cuando pensamos que todo lo podíamos en Cristo que nos fortalece, pero muchas veces se nos olvida que hay muchas rodillas y muchas lágrimas orando y ayudando por cada uno de nosotros para seguir perseverando en este caminar. Oramos al Señor, querido amigo y hermano. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta palabra, Señor, este mensaje que nos insta, Dios Todopoderoso, y que nos motiva al poder animarnos el uno al otro, al poder exhortar una carta de agradecimiento, una palabra de agradecimiento por lo bueno que ha sido usted con nosotros, con cada uno de nosotros. Padre, Dios Todopoderoso, cambia y moldea esa idea que tenemos de que solo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque tú enviaste a un cuerpo, usted envió a una comunidad de la fe, la cual podemos contar con ella, con amigos, con hermanos, con hermanas. Y bendito Dios, no sentirnos solos. Aquel que está pasando una cárcel, una tribulación en este momento, yo le pido a usted, Dios Todopoderoso, que usted visite esa vida, visite ese corazón, se pase el Espíritu Santo dentro de esa mente, de esos pensamientos y de cada uno de nuestros pensamientos, y que los vaya moldeando, así como el alfarero moldea el barro, Dios Todopoderoso. Suya es la gloria, suya es la honra, recibimos esta palabra con humildad en nuestro corazón y con humildad en nuestros pensamientos, Padre Santo, sabiendo de que aquel que sirve a los demás, usted lo dijo, ese es el mayor, aquel que sirve, aquel que da la vida por sus amigos, y qué mejor que darlos por nuestros hermanos y amigos en la fe. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Hermano, hoy los quiero saludar en este día especial, y me he tocado
la misión, Señor, de dar la oración final de este culto. Y en estos momentos, Señor, yo te entrego a nuestro hermano Marcelo. Le doy las gracias, Señor, porque él abrió, Señor, este culto. Y tuvo el privilegio, Señor, de adorarte, Cristo Jesús. También te pido, Señor, por los hermanos Mary, Señor, por las alabanzas, Señor, que ellos han tocado a Cristo Jesús, a tu nombre, Padre Celestial. También te pido, mi Dios amado, por este país, mi Dios, que bendigas este país, Señor, sacando toda epidemia que hay en este momento, Padre. Saca todo, Señor, tú sanas esta tierra, sana este mundo, Padre, porque tú eres, Señor, nuestro sanador. También te pido, Señor, por el medio de la Biblia, Señor, donde tú, Señor, los enseñas a abrir, Señor, a hablar de tu palabra, esa palabra viva que tú los entregas cada día, Señor, porque cada día, Señor, debemos llenarnos de ti, Señor, llenarnos de esa palabra que tú los has dejado, Padre. Bendícelos, Señor. Bendice también, Señor, a nuestro pastor, por lo que ha entregado hoy día, Señor, por la palabra que entregó, Señor, esa palabra que llegó a nuestros corazones, que fueron llenos del Espíritu Santo, Padre. Bendícenos, Señor, en todo momento. Bendice a nuestro pastor, bendice a su familia, Señor, y quédate con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.